¿Qué tal mis amigos de YouTube? Primero, antes que nada, vamos a mandar unos saludos para Ramón Toledo de Guanajuato, para Gabriel Cruz, José Inés Félix Pérez, para Osvaldo de San Luis, para Mario Rojo de Juárez, Chihuahua, para Neto de Cancún, también para Leonardo Camacho, Andy López y a Oner Benítez de Guaprieta, Sonora, amigos. Y un saludote para ustedes que me están viendo, amigos, y que pues la mera verdad, le doy muchas gracias a Dios porque pues sin ustedes no fuéramos nada, amigos. Y bueno, pues ahorita, no sé si recuerdan el video pasado donde me invitó mi amigo Rafa a su rancho para que detectáramos a ver qué podíamos encontrar, y encontramos unas piedras que sonaban en el detector. Entonces es el video que venimos a hacer ahorita, amigos. Mire, compañero, no sé si se puede acercar tantito. Este es el material. Entonces ahorita lo que vamos a proseguir a hacer, vamos a pesarlo. Vamos a pesar 10 kilos. No sé si se puede apreciar, hermano. Ahorita se puede apreciar. Ahorita tenemos 8 kilos 300. Vamos a cabalar 9, 10 kilos. Ya con 10 kilos ahí ya vamos a saber lo que nos da por tonelada, cualquier material que nos salga. Ya podemos hacer un aproximado de lo que nos puede dar por tonelada para proseguir, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a hacer, amigos, vamos a engrajar estas piedras. Ahorita lo que vamos a hacer pedazos así para proseguir a echar al mortero y moler más, que nos quede más fino para echar al molino. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, voy a seguir quebrajando, y ahorita que ya tenga todo el material quebrajado, vuelvo con ustedes, amigos. Bueno, amigos, pues ya parece que ya terminamos lo que es la quebrajada. Se puede acercar para que vea cómo quedó, por favor, hermano. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a proseguir a echar ahora el mortero. Como pueden ver, este yo lo hice totalmente. Es una placa, un tubo, y este pues le pusimos una bola de fierro, una punta al tubito, para que muela al 100. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a echar el material. Este material lo vamos a echar aquí. Lo que hacemos ahora, rápido, lo agarramos y lo vamos a echar. Así sucesivamente, amigos, se puede hacer. Voy a estar quebrajándolo así, y ahorita vuelvo con ustedes, amigos, ya que lo tenga todo bien quebrajado. Pueden ver, amigos, ya estamos terminando ahorita de estructurar el material. Ya no nos queda este, y ahorita proseguimos, Como pueden ver, amigos, ya tenemos listo el material para meter el molino. Como pueden ver, este molino yo lo hice de todo a todo, de puro pedacería de chatarra. La mera verdad, me ha funcionado muy bien. Si ustedes quieren que les enseñe a hacerlo, coméntenme y con mucho gusto les enseño a hacerlo, amigos. Lo que vamos a hacer ahorita, lo voy a aprender, pero pues ya saben que me gusta explicarle paso por paso. Les voy a explicar primero, antes de aprender, lo que vamos a hacer, por el caso creo que no me puedan oír bien. Lo que vamos a hacer ahorita, tenemos un bote de 5 galones de agua de la llave. Lo vamos a agarrar, lo vamos a echar para adentro primero el agua. Una recomendación que les hago: poner el agua abajo para cuando vamos a echar el material
Si se nos cae algo, echarlo para adentro, para que la prueba salga bien machín. Entonces este bote que tengo yo aquí, voy a vaciar ese material aquí para agarrarlo y aventarlo para que no se nos caiga, ¿no? Okay. Luego vamos a agarrar la barra más grande, esta, y la vamos a echar. Cuando ya se acomode adentro, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar la más delgada y vamos a echarla para adentro, para que se acomode con la otra y empiecen a moler el material. El material se va a empezar a moler a tal manera que nos va a quedar puro polvo, molido. Y lo que hace, se separan las partículas de oro y plata. Bueno, entonces lo que voy a proseguir ahorita a hacer, lo voy a prender y de todo modo lo voy a ir explicando, pero en caso que no me escuchen, ya ustedes saben qué hacer. Ya transcurrieron las 3 horas. Este material ya debe estar bien molido. Vamos a ver. Puede sentar, amigo, para ver para adentro. Hombre, porque mira bien machín el material, amigo. Lo que vamos a hacer, amigos, voy a apagarlo para explicarles el siguiente paso, amigos. Hombre, que todo dar, amigos, la verdad se mira muy bien. Lo que vamos a hacer ahorita, quiero sacar material para que miren ustedes cómo queda. Ahorita vamos a ver. ¿Se puede sacar, compañero, para chequear? No, hombre, se mira muy bien. Este material quedó súper fino. Este material si contiene oro o plata, las partículas ya fueron separadas. Quedó muy bien, amigos. La mera verdad, amigos, estoy súper contento
con el resultado de este molino. Yo cuando empecé a hacer las pruebas mineras, amigos, la mera verdad, me anduve buscando por donde quiera molino. Yo quería comprar uno, pero son muy elevados los precios. Entonces yo opté por hacerlo, y la mera verdad, vieron cómo me ahorré dinero. Bueno, cambiando de tema, amigos, lo que voy a hacer ahorita, voy a sacar el material para hacer el siguiente paso. El siguiente paso, amigos, es muy importante, amigos. Ahorita que lo saque, voy a estar con ustedes, amigos. Ya estamos terminando, amigos, de sacar el material del molino para seguir, amigos. Amigos, este es el paso que les comenté que es muy importante, el tostar nuestro material, amigos. ¿Por qué les digo esto, amigos? Porque hay mucha gente, amigos, que comete el error de agarrar su material, echarlo al molino, echar el mercurio. ¿Y qué pasa, amigos? El mercurio les atrapa de un 10 a un 20% de plata o oro de su material, amigos. Nosotros, amigos, no queremos cometer ese error. Por eso vamos a tostar, amigos, para que el mercurio nos trabaje al 100% y nos atrape cualquier partícula de oro o de plata, amigos. Se preguntarán ustedes, ¿para qué la tostación? La tostación, amigos, es un paso muy importante que es para la minería. ¿Por qué? Porque este material, amigos, puede estar ácido y el mercurio nomás agarra un 10 o un 20%. Al tostarlo vamos a eliminar cualquier acidez y el mercurio va a trabajar, amigos, al 100%. ¿Por qué, amigos? Porque lo que es la acidez atrapa la partícula de oro o de plata y el mercurio no la puede agarrar. Pero con lumbre, tostándolo bien tostado, se va a liberar y el mercurio va a entrar y atrapa todas las partículas, amigos, al 100%, amigos. Entonces lo que vamos a hacer, amigos, ahorita vamos a echar el material para empezar a tostarlo. Bien quemado, amigos. Bien limpio todo, amigos. Pues ahorita, amigos, vamos a tostar aquí durante 2 horas, amigos, y media. Vamos a estar revolviendo cada 5 minutos y bastante fuego, amigos, bastante lumbre, para que salga toda la acidez, amigos, que se vaya toda la acidez, para que el mercurio nos haga un buen trabajo en nuestra prueba minera, amigos. Es una prueba de contundencia. Lo que voy a hacer ahorita, amigos, voy a subirle la lumbre para seguir revolviendo y vuelvo con ustedes, amigos, en 2 horas y media. El material, todavía nos queda 1 hora y media, amigos, pero quiero que vean que ya está cambiando de color el material, ya se está poniendo bueno. ¿Para qué? Para que la acidez salga toda la acidez, para que el mercurio no batalle, para agarrar ni una partícula de oro o plata que pueda tener nuestro material, amigos. Se puede acercar, compañeros, para que vean el color que está agarrando. Está poniendo un color oscuro, muy bonito. Ahorita ya está saliendo, si hay acidez, ya está saliendo, se está yendo. Entonces, así que está revolviendo cada 5 minutos. Ahorita nos queda 1 hora y media, amigos. Ahorita estoy con ustedes otra vez, amigos. Yo sigo lo mismo, amigos. 1 hora y media. Estoy con ustedes, amigos, para hacer el otro paso, amigos. Mis amigos, aquí estamos otra vez con ustedes, amigos. Ahorita
transcurrieron las 2 horas y media, amigos. Lo que vamos a hacer ahora, ya tenemos bien listo el material, bien tostado. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a apagar la lumbre, amigos, para proseguir ahora a echarle un bote con agua, amigos, para enfriarlo y proseguir lo que vamos a hacer, amigos. Despacito, para que no se nos caiga nada, amigos, ir enfriando poco a poco. Ya que tengamos todo el material bien frío, amigos, lo que vamos a hacer, vamos a meter el molino y vamos a echar lo que es el mercurio, amigos. Yo voy a seguir ahorita enfriando el material, poco a poco, despacito, amigos, que no se nos caiga nada, porque la mera verdad es bastante trabajo el que se lleva. Tenemos que tener mucho cuidado porque estamos trabajando material que puede tener oro y plata, amigos. Entonces despacito, ir echando despacio, despacio, hasta que totalmente metamos todo el material al agua. Así poco a poco se va enfriando, y luego hacemos lo que les digo, meter al molino y va el mercurio para adentro. Ahorita vuelvo con ustedes, amigos. Bastante caliente está la tierra. Bien tostada nos quedó, gracias a Dios. Hombre, sea Dios que nos salga algo bueno. Al favor de Dios. Mis amigos, aquí estamos de vuelta. Ahorita ya terminamos de enfriar lo que es el material. Si pueden apreciar, aquí lo tenemos ya listo. Ya cambió hasta de color por la tostación, amigos. Ya está listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, amigos, antes de prender lo que es el molino, les voy a explicar bien paso por paso lo que voy a hacer y luego ya lo prendo. Lo que vamos a hacer, amigos, vamos a agarrar un bote de agua de la llave y para adentro. Luego vamos a agarrar el material, metemos el pesar con mucho cuidado y enjuagamos bien adentro, amigos. Luego vamos a agarrar una de las barras, que es la barra gruesa, vamos a agarrarla y va para adentro, amigos. Ya que tengamos todo eso adentro y el molino esté trabajando, lo que vamos a hacer, vamos a empezar el mercurio, amigos. Se puede empezar, amigo, acercarse un poquito, por favor, para que vean el peso. Terceros, vamos a echar 101.3, amigos. No hay problema si se pasa, no afecta en nada, amigos. Vamos a echarlo con mucho cuidado. Vamos a agarrarlo y lo vamos a poner aquí, amigos. Entonces ahorita, ya que el molino está prendido, vamos a agarrar el mercurio y lo vamos a vaciar para adentro. Le vamos a dar una hora. En una hora ya el mercurio atrapa todo 100%, cualquier partícula que podamos tener en nuestro material, amigos. Voy a pasar, amigos, a prender el molino.
ahorita, amigos, con el tiempo que estuvo el mercurio con el material bien tostado, ya ahorita agarró cualquier partícula de oro o plata que pudiera haber en nuestro material. Lo que vamos a hacer, amigos, vamos a sacar el material para enjuagarlo bien enjuagado, separarlo el material del mercurio. Ya que tengamos el mercurio, amigos, ya completamente solo, vamos a seguir otro paso. Ahorita que salga, amigos, les voy a enseñar cuál es el paso, amigos. Ahorita vuelvo con ustedes, amigos. Pues, amigos, ya estamos terminando de sacar el material con mercurio para limpiarlo ahorita, amigos, con la bandeja. Ahí está, amigos. Lo que vamos a hacer, amigos, ahora vamos a agarrar el agua encima y la vamos a echar en otro bote. Con mucho cuidado, amigos, de no le dar mucho, que abajo el mercurio, amigos. No le den mucho. No hay problema si queda poquita agua, no hay lío, amigos. El chiste es poderlo transportar más fácil, amigos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ponerlo aquí, amigos. Y aquí tenemos la bandeja para limpiar nuestro material. Okay. Lo que vamos a hacer, agarramos un poquito de agua y empezamos a agarrar material. Okay. Echamos aquí con mucho cuidado, jugamos, vamos a ir metiendo al agua. Okay. Vamos a alinear y el mercurio se vaya para abajo. Okay. Vamos metiendo y sacando, que se vaya limpiando lo que es el material liviano, que salga, y abajo está quedando todo lo que es el material pesado. Así sucesivamente, amigos, sin desesperarnos, amigos, tranquilos. Por aquí tenemos lo que es el mercurio. Si se nos llega a ir, por eso tenemos lo que es esta bandeja. Pues si se nos llega a ir mercurio, poderlo recuperar para atrás. Sucesivamente así vamos a ir limpiando todo el material, amigos. Cuando se pueden ver, cuando entra el agua, hace remolinos y saca el material liviano. Así, mucha curia. ¿Para qué? Para que el material vaya quedando abajo, amigos. Con mucha curia. Volvemos a sacar, volvemos a menear, que se baje, volvemos a menear y sale, amigos. Como pueden ver, estas ranuras nos detienen lo pesado para todavía prevenir de que no se nos vaya el mercurio. Okay. Pueden ver, metemos más agua. ¿Para qué? Para que el mercurio quede con menos tierra. Ok, ahí así, amigos, no hay problema que quede poquito, amigos. Ya lo último, lo que vamos a hacer, vamos a liquidarlo bien. Ahorita lo que vamos a hacer, en una bandeja, vamos a ir echando, amigos, todo lo que vaya saliendo, vamos a ir echando, asegurándolo en una parte segura. Así, amigos, voy a seguir echándole hasta que termine, amigos. Y ahorita que termine, amigos, estoy con ustedes para enseñarles todo el mercurio, amigos. Pues, amigos, aquí estamos de vuelta. Ya estamos terminando de limpiar el mercurio. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a echarlo en la bandeja para seguir al siguiente paso. Aquí con mucho cuidado, muy despacito, porque no se nos va a caer. Vamos a agarrar poquita agua. Y sigue para acá, compañero, por favor. Unas recomendaciones, amigos: todo el tiempo hay que tener una bandeja para, si se nos cae mercurio, volverlo a recuperar para atrás. Vamos a echar este mercurio en el vasito para trabajarlo mejor. Así. Ahí estamos. Okay.
una mezclilla, mis amigos, un pedazo de mezclilla. Lo vamos a mojar. Exprimimos para trabajarlo más bien mojadito, así más dócil. Aquí lo que vamos a hacer un vasito. Así, para echar el alcohol. Eso. Con mucho cuidado vamos a cerrar todas las oritas de arriba. Vamos a ir juntando todas así. Bien juntas. Así, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un torniquete para que empiece a salir el mercurio. Ahí va. Ahí va. Ah, va saliendo. Bien, apretar bien que salga todo completamente. Vamos a mojar. Lo bajamos por abajo y ya damos el último apretón. Se siente muy bien, la verdad, mis amigos, esta prueba. Se siente agua. A ver. Vamos a ver. Hombre, mis amigos. Vamos a ver. No, hombre, qué bárbaro. Era nomás que chulada. Hombre, qué hermosura. Si yo estoy súper contento. Imagínense, mi compa Rafa va a brincar de gusto al saber que en su terreno está muy bueno. ¿Y qué más prueba queremos, mis amigos, para darnos cuenta que la tostación es algo bien importante en este proceso? Y la mera verdad, mis amigos, la tostación es un secreto que nadie le enseña. Y yo lo hago con mucho gusto poder enseñarles, mis amigos. Cambiando de tema, mis amigos, hubo gente que se dio cuenta que iba a trabajar con el mercurio y me hizo unos comentarios pidiéndome de favor que les enseñe a trabajar en el mercurio de una manera segura y responsable. Y la mera verdad, tienen toda la razón, mis amigos, porque ahorita en la actualidad hay gente que agarra su amalgama de su prueba minera y se le hace fácil. Agarra una cuchara, la echa a la cuchara y la pone a calentar en la placa de la estufa o en un brasero. ¿Y qué pasa, mis amigos? Evaporan todo el mercurio sin saber que se están haciendo un daño a su salud irreversible, y aparte están dañando el medio ambiente. Puedo pensar que estas personas no tienen la manera o la posibilidad para comprar un condensador de mercurio. Lo que vamos a hacer, mis amigos, voy a enseñarles a hacer un condensador de mercurio que sea económico, fácil de hacer y muy eficiente, que haga el mismo trabajo que un condensador de fábrica. ¿Y qué más prueba queremos, mis amigos, para calar nuestro condensador de mercurio que la amalgama que tenemos de nuestra prueba minera? Y ya que tengamos la amalgama limpia de mercurio, lo que vamos a hacer, la vamos a fundir para saber si es oro o plata. Si te está gustando mi video, mis amigos, y quieres aprender a hacer un condensador de mercurio, regálame un like y suscríbete y dale click en la campanita para que no te pierdas el próximo video. Ahí te voy a estar enseñando cómo hacer un condensador de mercurio y te voy a enseñar el resultado de nuestra prueba minera. Por aquí te espero, mi amigo.